Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos de poder llevar adelante este diálogo, esta conversación eh, en este proyecto de cooperación descentralizado entre Argentina y Uruguay, Neuquén, Salta y todo el auditorio que está presente seguramente participa o es parte de algún equipo de trabajo eh, en el tema que hoy nos convoca. Saludo a los compañeros y compañeras estamos aquí armando esta hermosa conversación que va a durar poco, porque después se abren preguntas, reflexiones y bueno. Agradecer también a los equipos que participaron en la formulación de este encuentro, a todos los anteriores, ¿no? Este proyecto eh, no deja de ser solidario, no deja de ser enriquecedor, eh, escuchar a otros colegas, a otras prácticas en las mesas anteriores, eh, nos, nos, va, eh, nos va a facilitar mucho mejorar las intervenciones en cuanto a la temática y a lo que hoy nosotros queremos este, tocar, abordar, preguntarnos. Altos desafíos nos tocan asumir, ¿no? Y los tenemos que asumir desde todos los lugares posibles, porque lo que hay que hacer es afrontar precisamente esas consecuencias de un cambio climático, pero sobre todo las consecuencias que llevan a tener más pobreza y nosotros no queremos eso. Entonces vamos a pensar en una humanidad diferente, vamos a construir también desde estos lugares otra forma de trabajar en emergencias, de abordar las emergencias y la gestión del riesgo. Así que agradezco enormemente que estén conectados, que estemos conectados y conectadas. Y bueno, vamos a dar inicio a esta mañana que promete mucho. Le paso la posta a mi compañera Cristian Selman y bueno, arrancar se ha dicho, ¿no? Muy bien, bueno, buenos días a todas, a todos con quienes compartimos el interés por la gestión del riesgo de desastres y buenas tardes y noches a quienes se encuentran conectadas, conectados desde diferentes lugares del mundo, ¿no? Y que nos acompañan hoy con estas diferencias horarias. Así que bueno, la verdad que es un gusto para mí compartir este encuentro junto a ustedes y con colegas tan queridas y respetadas y con quienes hemos compartido distintas instancias de la vida profesional. Así que, bueno, no sé si Sil, querés presentarte también antes de comenzar con la exposición en sí. Sí, bueno, bienvenidos a todos. Agradecer por este espacio que creo que también entre todos los integrantes que se van sumando hace realmente un encuentro federalista con un pensamiento ecuánime en cuanto a lo que es la emergencia, la atención de la emergencia y lo que significa una EDAM y también a los compañeros de Uruguay, de Canelones, y agradecer por este espacio tan importante que se está brindando. Buenísimo. Bueno, vamos ahora sí a compartir el power que nos está ahí dando una mano Andrea con eso. Gracias, Andrea, por estar ahí. Vamos a contarles de qué trata este último encuentro. Es una charla que hemos titulado Desafíos en la evaluación de daños y análisis de necesidades, EDAN, y les contamos los objetivos que nos propusimos en este encuentro, dos objetivos
El primero, poder compartir con ustedes información, conocimientos, experiencias que hemos vivenciado en relación al EDAN y que nos orientan en su diseño y en su implementación. Vamos a trabajar este objetivo toda la primera parte y en la segunda parte vamos a generar un diálogo entre nosotras sobre las distintas limitaciones, los desafíos de esta herramienta EDAN y en el marco de la gestión del riesgo de desastres. Bueno, una pregunta como para iniciar este encuentro, ¿no? Ante una emergencia o desastre, pasando a la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Qué tan preparados estamos para responder, ¿no? ¿Qué tan preparados estamos? ¿Cómo evaluamos los daños? ¿Cómo evaluamos las necesidades de las comunidades, de las zonas afectadas, ¿no? Y cómo garantizamos el acceso a los derechos de la población afectada? Y como les decía, en la primera parte de este momento compartido, vamos a introducir a lo que es la herramienta EDAN. Y vamos a profundizar, pasando a la siguiente diapositiva, en qué consiste, ¿no? ¿En qué consiste un EDAN? ¿Cuál es la finalidad que tiene? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué diferencia hay entre evaluar riesgos y evaluar daños, ¿no? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se implementa? ¿De qué manera se diseña? ¿Se lleva a la práctica? ¿Qué aspectos evaluar? ¿En dónde vamos a realizar un EDAN? ¿Cuáles son los actores que participan? Y bueno, vamos a culminar con un diálogo acerca de las limitaciones y los desafíos que tiene esta herramienta. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estas son las preguntas, entonces seguimos. Y lo que queremos compartir con ustedes a modo de inicio es hacer como un juego de palabras, de estas palabras claves que conforman lo que se denomina EDAN, ¿no? ¿A qué nos referimos con la E? Nos referimos a la evaluación, ¿sí? Que es el proceso por el cual se mide y se valora una situación, ¿no? Y hablamos de una evaluación que es de daños. Cuando hablamos de daños hablamos de efectos, hablamos de consecuencias que son causadas en alguien o en algo y que además le perjudican, ¿no? Y hablamos de evaluación de daños y de análisis de necesidades. ¿Qué significa esa A de análisis? ¿Cómo la entendemos, no? Como un proceso sistemático para poder identificar, conocer, interpretar una situación, un aspecto, un asunto. Y nos queda la N de necesidades, ¿no? ¿Qué son las necesidades? Bueno, las necesidades las entendemos como esas tendencias que tenemos las personas hacia la búsqueda de los medios para la subsistencia y para nuestro desarrollo, ¿no? Y habiendo definido estas palabras claves, bueno, ¿en qué consiste justamente un EDAN? Y pasamos a la siguiente diapositiva. Un EDAN es una herramienta. Es una herramienta que lo que permite es identificar, permite el registro de información cualitativa, cuantitativa, acerca de la extensión, acerca de la gravedad y la localización de los efectos de eventos que son adversos, ¿no? Esta es una definición clásica de EDAN. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad
de esta herramienta, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la importancia? Y seguimos avanzando. Y la finalidad que tiene la herramienta EDAN es poder conocer justamente en qué situación, o sea, cuál es el estado de la situación frente a una emergencia o desastre, ¿no? Es decir, la finalidad es poder generar un diagnóstico acerca del escenario de daños, ¿no? Y también la finalidad es poder brindar información y estimar daños para poder tomar decisiones, para poder priorizar acciones. Y acá el entre paréntesis es algo importantísimo porque estamos hablando de una herramienta que se puede utilizar a corto, mediano y largo plazo. Hay ahí a veces como una idea, un imaginario de que el EDAN se utiliza solamente en el corto plazo y en momentos puntuales, pero lo cierto es que al hacer la evaluación de daños nos brinda y nos posibilita, nos da información para poder trabajar también en el mediano y en el largo plazo. Seguimos avanzando un poco más. ¿Y qué importancia tiene un EDAN? ¿No? Bueno, el tema es este. La forma en que nosotros comprendamos, analicemos y evaluemos la situación problema va a ser la base, ¿no? ¿Para qué? Para poder tomar decisiones, para poder actuar en el presente inmediato, es decir, en el corto plazo del que hablaba hace un momento, y también en el futuro a mediano y largo plazo, ¿no? Y acá, pasando a la siguiente diapositiva y con un gráfico que queremos compartirles, ¿por qué trabajar esta herramienta, esta evaluación en el corto, mediano y largo plazo? Porque justamente el EDAN lo que hace, lo que nos permite es producir información para todos los procesos de la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Ya nos queda bastante limitado hablar del antes, durante y después, ¿no? Con el enfoque de la gestión del riesgo ya hablamos de procesos sociales de gestión del riesgo que tiene que ver con las acciones humanas que podemos generar para intervenir sobre el riesgo. Y bueno, el EDAN sí se prepara, acá ahora les voy a comentar un poquito de qué se trata este mapa, ¿no? El EDAN se prepara para poder implementarse en los momentos de respuesta, pero es tan poderoso en lo que posibilita, en la información que se obtiene, que además de generar información para poder responder de manera adecuada, también al poder evaluar daños y necesidades, lo que nos permite es también contar con información que nos dan pistas de qué manera poder trabajar procesos de recuperación y reconstrucción. También nos da información para poder prevenir nuevos riesgos, ¿no? También para reducir riesgos existentes. ¿Por qué? Porque un desastre es la actualización de riesgos que son preexistentes, ¿no? Entonces, esa información, si nosotros la sabemos valorar, nos va a de alguna manera ser brújula para poder mejorar todos los procesos de gestión del riesgo. Y hay uno que es transversal, que lo van a ver del costado izquierdo en sus pantallas, que tiene que ver con el proceso de identificación y valoración del riesgo que atraviesa todos los procesos. Es decir, la idea es poder utilizar esta información en el marco de la gestión del riesgo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre evaluar riesgos y evaluar daños, ¿no?
Y acá hay que hacer hincapié en que son distintos escenarios, ¿no? El escenario de riesgo se vincula con las probabilidades, ¿no? Porque un sinónimo de riesgo es la probabilidad de que algo ocurra. Y esa probabilidad está en latencia, ¿no? Es decir, que en el escenario de riesgo todavía tenemos la posibilidad de evitar que ocurra un desastre, ¿no? Ahora, a diferencia del escenario de daños, donde ya estamos hablando de los efectos, cuando ya se materializó el desastre, cuando ya está consumado, ¿no? Entonces el EDAN lo que hace justamente es evaluar sobre los daños, por eso, ¿no? Esa D, ¿no? No es lo mismo hablar de mapeo de riesgos que de mapeo de daños. El mapeo de riesgos se basa en lo que es la identificación de amenazas, de vulnerabilidades, también de la exposición de la población, mientras que el mapeo de daños lo que hace, lo que nos brinda es el poder reconocer, identificar cuáles son las consecuencias frente a un impacto, ¿no? Adverso. Y pasamos a la siguiente diapositiva, a modo de ilustrar lo que les compartía recién, ¿no? Ahí podemos ver en la pantalla una imagen donde justamente es en el mismo lugar, con la misma vivienda, ¿no? En la misma zona. Y ahí podemos ver hacia la izquierda el escenario de riesgo, ¿no? Cuando está latente, cuando se va construyendo, cómo se va construyendo socialmente, según los modos de vivir, de habitar los territorios, las posibilidades que tenemos, cómo influyen también las desigualdades territoriales para que esas familias estén viviendo ahí, ¿no? Y esto se va construyendo, ¿no? Y cuando los riesgos no son gestionados o no se gestionan de manera adecuada, o se gestionan de manera inadecuada, bueno, aumenta la probabilidad de la materialización de un desastre. Y en este caso, si vamos a la imagen de al lado, las mismas viviendas, las mismas familias, ¿no? Ya están ahí vivenciando un daño, ¿no? Lamentablemente, resultado de riesgos que no se gestionaron. Por eso, riesgos no gestionados son desastres anunciados, ¿sí? Ahora, seguimos avanzando un poco más en estas primeras ideas introductorias de lo que implica el EDAN. Bueno, hay distintos tipos, según su alcance pueden ser EDAN generales, ¿no? Que justamente lo que aportan es como una valoración global de la situación y lo que permiten es apreciar integralmente cuáles son los efectos, se basan en análisis de necesidades, se proponen acciones prioritarias, pero también hay EDAN o sea, evaluaciones que son específicas y se basan en un análisis detallado de los daños, ¿no? Y se realiza por sector, por ejemplo, el sector de salud, el sector de infraestructura, el sector productivo, ¿no? Esta es la diferencia, son específicos. Y participan profesionales y especialistas en estos sectores y se emplean métodos específicos. Estos son los distintos tipos según el alcance. Y también nos vamos a encontrar con distintos tipos de EDAN según los momentos, que es la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque hay distintos momentos, ¿no? Desde lo que es una evaluación inicial, porque
los riesgos son dinámicos y cuando se materializa un desastre, lo que digamos, se genera es la actualización del riesgo, ¿no? Y sigue con su dinámica, ¿no? Esto es lo que aprendemos desde este enfoque, ¿no? Entonces hay una evaluación que es inicial, que se efectúa post desastre inmediato. Esto lo consideramos las primeras 72 horas, ¿no? Que permite un conocimiento amplio del impacto, en donde se evalúa la afectación de la salud, las líneas vitales, ¿no? Las instalaciones críticas, las viviendas, los edificios públicos, también como parte de las instalaciones críticas. Y en esta evaluación inicial, bueno, se detectan puntos críticos para accionar, estimar la ayuda y la asistencia que es prioritaria. Ahora, luego ya pasamos al momento de la evaluación intermedia, donde acá digamos, lo importante es poder reconocer la evolución de la situación en forma continua, identificar efectos directos y también indirectos, que los hay, y después ya el otro momento es una evaluación final, ¿no? Un EDAN final, donde se recopila, se reúne, digamos, toda la producción de información de la evaluación inicial, de la evaluación intermedia, ¿no? Y de nuevas evaluaciones, y a partir de toda esta información se va construyendo como el estudio de caso, que a la vez, bueno, genera información de gran valor para futuras intervenciones, para capacitaciones, para planificaciones, y estos son los tipos de EDAN según los momentos. Seguimos en la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo se prepara un EDAN? ¿No? Bueno, hay distintos pasos, se van a encontrar en distinta bibliografía que, bueno, quizás se comparten algunos de los pasos, se agregan otros se omiten, pero bueno, aquí tratamos de condensar los más significativos. Bueno, el primer paso es partir de información previa. No partimos de una tabula rasa, o sea, siempre hay información previa en los territorios. A veces es más accesible, a veces inaccesible, a veces, bueno, hay que trabajar mucho para buscarla, pero hay información previa, y esta información previa es importante poder tenerla para poder caracterizar el lugar, para conocer la historia del lugar, la historia de cómo se configura el riesgo en el territorio, por qué llegaron a una situación, digamos, de desastre, ¿no? El segundo paso es poder diseñar instrumentos y mecanismos de recolección de información. Esto es para poder acceder a fuentes primarias, ¿no? Ya estamos hablando del diseño de instrumentos. Luego que se diseñan los instrumentos, ya se genera el trabajo de campo, luego se organiza la información relevada, a partir de ello se van estimando los daños, se van haciendo análisis de las necesidades, ¿sí? Hasta llegar a poder priorizar cuál va a ser la intervención inicial en el corto plazo, ¿no? Y se estiman los recursos y luego se coordinan y articulan las acciones para la respuesta y se implementan las acciones. Estos son como los grandes pasos metodológicos de cómo se prepara y cómo se implementa un EDAN. ¿Cuándo se prepara? Y acá también algo importantísimo, ¿no? La preparación de un EDAN no empieza cuando ocurre una emergencia o un desastre.
Y esto es algo que en las instituciones, en todos sus niveles y en los distintos tipos de instituciones, es algo para tomar, para considerar. Primero, desaprender la lógica de empezar a implementar, desaprender la lógica de empezar a preparar un EDAN cuando ya estamos con el agua hasta acá, ¿no? Lo que implica eso, ¿no? Entonces, el cuándo se prepara un EDAN, justamente desde el enfoque de la gestión del riesgo, se propone de manera anticipada, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere una organización previa, ¿sí? ¿Y qué aspectos se requieren preparar o organizar, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, los aspectos que se requieren preparar y organizar, bueno, ¿qué dimensiones vamos a evaluar? ¿No? ¿Cuáles son las categorías? ¿Qué indicadores vamos a construir para evaluar? ¿No? ¿Cuáles van a ser las herramientas de recolección de información? ¿No? Vamos a utilizar cuestionarios, vamos a utilizar entrevistas, vamos a utilizar observación, la técnica de observación, vamos a utilizar observación o recorridas por aire, por tierra, por agua. O sea, ¿cuáles van a ser las herramientas de recolección de información? Bueno, como les decía anteriormente, también contar con información ya disponible, buscar mapas, relevamientos previos, normativas, esto es importante también. ¿Y por qué también previamente? Porque los equipos se tienen que capacitar previamente, no en el momento del agua hasta acá, vuelvo de nuevo, ¿no? Con esta forma de decirlo así muy, muy llanamente, ¿no? También se requiere generar trabajo en equipo, y el trabajo en equipo no se logra de un día para el otro. Hay que trabajar en equipo, ¿no? Y también poder distribuir roles, conocer mi rol, conocer el rol de los otros, de las otras compañeras, ¿no? Los SEDAN también se diseñan a partir de un plan de implementación, no son improvisados y esto también se tiene que preparar. También requiere la coordinación entre distintos actores, ¿no? Y acá tenemos que actores, no solamente el equipo EDAN, sino también distintos actores gubernamentales, actores de organizaciones de la sociedad civil, referentes comunitarios, ¿no? Entonces, tiene que haber una coordinación entre los actores participantes, conocer entre todos cuáles son los roles, las competencias, de qué manera trabajar en red. Otros aspectos, por ejemplo, los procedimientos y los acuerdos institucionales. Hay acuerdos institucionales que se tienen que generar previamente. No es posible que nos encontremos en el COE y que ahí recién nos podamos conocer, ¿no? Y la idea es poder trabajar por eso ya desde la previa, ¿no? También se requiere contar con recursos necesarios para implementarlos, y esto también se tiene que preparar, se tiene que organizar, ¿no? Y también desde antes pensar en el modo de sistematizar la información, ¿no? ¿Cómo va a ser la carga de datos? Por ejemplo, ¿qué software voy a utilizar? ¿Qué tecnologías? ¿Se cuentan con equipos preparados para realizar esas cargas? Bueno, y los mecanismos también de difusión y de distribución de la información. Bien, ahora les hablaba de las dimensiones a evaluar, ¿no? Y estamos hablando siempre de evaluación de daños, evaluación de pérdidas, evaluación de necesidades. Y acá, bueno,
es importante mencionar que cuando hacemos EDAN, también, lo que hacemos es evaluar, identificar, ¿no?, la cantidad de pérdidas de vidas, la cantidad de personas heridas, la cantidad de personas internadas. Estos datos que les mencioné, bueno, desde la técnica son datos cuantitativos, pero para nosotros es mucho más que eso, ¿no? Por eso, no me voy a adelantar mucho a la idea de los desafíos, se las voy a dejar picando ahí, pero también hay otra información que es importante contemplar, ¿no? Otras dimensiones a evaluar, bueno, sobre aspectos vinculados a la salud física y mental, ¿no? Hay situaciones de salud que son preexistentes a los momentos de desastres, ¿no? Cada quien tiene los suyos, ¿no? Y los tenemos que contemplar, porque esas personas también van a requerir de la atención de su salud, ¿no? Con sus, digamos, con sus situaciones previas, ¿no? Otro aspecto a evaluar que está muy invisibilizado a veces, porque solo se toman los números, es la dimensión social, ¿no? ¿Qué pasa con las redes vinculares, ¿no? Otro aspecto importante, la infraestructura, ¿no? Los daños en la infraestructura con todo lo que implica las instalaciones críticas, ¿no? Y acá hay un mundo, creo que da para una charla específicamente de instalaciones críticas, ¿no? Todo lo que son las líneas vitales, los accesos, las estructuras públicas, bueno, y podemos seguir aún con más instalaciones críticas, ¿no? Los daños en los servicios y recursos energéticos, los daños en recursos materiales, en los equipamientos. Fíjense también en lo que implican los medios de vida, los daños en los medios de vida, ¿no? Y en la economía de las comunidades, en la biodiversidad, lo que implican los daños ambientales, también los daños que se producen en las instituciones, ¿no?, que afectan a la capacidad institucional, los daños en los sistemas de comunicaciones en todos sus formatos, no solamente estamos hablando de hoy por hoy Internet, también hablamos de antena de radio, hablamos de distintos tipos de formatos de sistemas de comunicación, también daños en el patrimonio histórico y cultural, y me animé a agregar daños en la documentación personal, que después tantos problemas nos trae para poder acceder a los derechos, ¿no? ¿En dónde se realiza un EDAN? Y acá también una distinción que es importantísima, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿yo cómo delimito la zona donde voy a evaluar el impacto o donde voy a evaluar, ¿no?, los daños, quiero decir, ¿no? Y tenemos que ser cuidadosas acá, porque tenemos que distinguir que hay un territorio que es un territorio de origen, ¿sí? Que es el territorio de la causalidad, ¿no? Que se vincula con, bueno, dónde se activa, y dónde detona la amenaza, ¿no? Y se materializa en un desastre, en combinación con la exposición y las vulnerabilidades de las comunidades humanas, ¿no? Estamos hablando. Entonces, el territorio de origen puede ser distinto al territorio de impacto. Y tenemos que tener en cuenta esto, porque si no lo tenemos en cuenta,
podemos llegar a delimitar muy mal la zona donde vamos a realizar la evaluación de daños, ¿no? Y pensaba en ejemplos y entre los muchos ejemplos de distintas experiencias, y les comparto uno pequeño. Hace ya muchos años estaba trabajando con un equipo de investigación en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, y estábamos trabajando sobre riesgo ambiental y temas vinculados a la cuenca Matanza-Riachuelo, y estábamos investigando sobre daño hídrico por contaminación por desechos industriales, y de repente nos encontramos en la zona y dijimos, bueno, ¿dónde delimitamos? ¿Dónde vamos a tomar las muestras para poder conocer el nivel de contaminación de las aguas, ¿no? Donde las industrias arrojan los desechos industriales. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Y qué pasa con las aguas que van como llevando, ¿no?, esos desechos industriales por su curso, ¿no? ¿Y qué pasa con la biodiversidad? ¿Qué pasa con los problemas de salud? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo delimitar esa zona de impacto? No es tan sencillo, ¿no? Quizás en algunas situaciones de desastre sea más sencilla esa delimitación, pero en otras no. Entonces, lo importante es poder como tener en cuenta y claridad que puede haber claramente diferencia entre el territorio de origen y el territorio de impacto. Un ejemplo que conocemos todos es con la pandemia. ¿Cuál es el territorio de origen? ¿Wuhan? ¿Es el mismo que el territorio de impacto? Fue a escala planetaria, ¿no? Bueno, y así pues les invito a seguir como practicando, poniendo distintas situaciones de desastre y poniendo en práctica a ver cuál es el territorio de origen y cuál el territorio de impacto. Bueno, ¿qué actores participan? Y con esto ya estamos cerrando la primera parte y dando lugar al momento más importante de este encuentro, porque la verdad que queríamos hablar con ustedes y queríamos conversar y queríamos generar un diálogo. Y esta última como diapositiva introductoria es ¿qué actores participan? Bueno, participan los equipos SEDAN, pero también en articulación con otros actores. Son equipos que están justamente preparados para evaluar daños, necesidades. Una sugerencia es que estos equipos SEDAN sean equipos que se conformen de manera interdisciplinaria. Ninguna disciplina hoy por sí sola puede generar como una evaluación, ¿no? Si no es de manera conjunta con otros. Y también se requiere de actores con conocimientos territoriales, ¿no? Esto importantísimo y clave. Bueno, son los equipos que trabajan directo en el territorio, son los que realizan el trabajo de campo, los que registran los daños que están presentes, los que organizan la información, estiman y analizan daños, necesidades, son los que elaboran los informes, las recomendaciones y los que articulan con otros actores, ¿no? En todos sus niveles, o sea, actores gubernamentales, referentes comunitarios, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Estos son, ¿no?, los equipos EDAN, ¿no? Y ahora ya, pasando a la segunda parte, queremos compartir con ustedes y con las colegas distintas limitaciones y desafíos de esta herramienta EDAN, que fuimos conversando, ya tuvimos algunas conversaciones y charlas previas a partir de experiencias,
y que queremos compartir con ustedes. Así que, bueno, ya paso la posta a las colegas para comenzar con esta segunda parte. Buenísimo. A ver ahí si pone la otra plaquita. Yo estaba pensando, ¿no? Esto de salir del agua hasta acá, ¿no? Como decía Miriam, para llegar con menos agua o sin agua. Y eso es, creo, es un desafío muy grande que tenemos. Lo mismo que no encontrarnos en el territorio el día que sabemos que explotó todo, sino que procuremos tener un recorrido con esos actores de otro tipo. Para salir del agua hasta acá, como graficaba la compañera, creo que tenemos que, o proponemos trabajar sobre lo que parece obvio, pero no lo es. En este caso, bueno, abordar lo relacionado al tema EDAN, porque tenemos que ocuparnos, me parece, no únicamente de conocer los diferentes modelos que existen o sus criterios, o si son pasos o si son procesos, creemos que son procesos de todas maneras, sino también hacer el ejercicio de recordar desde las decenas de experiencias que podemos tener cada uno de los que estamos aquí conectados, por poner un universo, qué actores implementan esos SEDAN, para proponernos pensar precisamente qué es lo que preguntamos, qué es lo que registramos, no solo desde una lógica que puede llegar a ser de, no sé, de incumbencia sanitaria o de obra pública, sino preguntarnos si esos instrumentos que nosotros utilizamos, de dónde vienen, cómo fueron conformados. Son todos, me parece, son todas preguntas a replantearse en este ejercicio que tenemos que hacer, me parece, y en la línea en principio, bueno, de conocer o tener un lenguaje común que nos da, que nos dio lo presentado anteriormente, ¿no? Pero sobre eso hay historia, sobre eso hay intervenciones, hay territorios. Analizar, pensaba también detenernos en analizar cuáles son las áreas que realizan esa tarea. Son las mismas, pensar en cada lugar en el que nosotros habitamos, ¿no? Son las mismas, son los mismos, utilizan herramientas que se corresponden a mapas de riesgo anteriores, no a mapas de daño, sino a estos procesos anteriores. De qué instituciones hablamos, de cuántas instituciones. Yo creo que son cuestiones para desarmar porque cada una de ellas tiene también una intervención en la gestión de esos recursos que llegan a esa comunidad. Y hay toda una cadena que desprende física y simbólicamente hasta que llega a esa persona, a esa comunidad, el recurso, en la respuesta inmediata o, digamos, a un corto o mediano plazo más planificado. Entonces, ¿cómo son esas evaluaciones de daños desde las áreas locales, más sensibles, más clásicas? ¿Cómo evalúa el municipio? ¿Cómo evalúa la provincia? ¿Cómo evalúa la nación? También desde sus incumbencias y misiones. ¿Qué ejercicio se supone se lleva adelante de estos organismos en esta etapa de respuesta? ¿Hay un relato actualizado o son ejercicios que pasan y listo? ¿Cuál es la memoria institucional que tienen esas instituciones, esas organizaciones? Porque si esto no lo tomamos también como importante, podemos llegar hasta colapsar, ¿no? Y no colapsa solamente un equipo que atiende, colapsa la gente que está buscando un reparo, que está buscando una contención, que está buscando una subsistencia en el momento más agudo, más crítico de una emergencia. Entonces, no es lo mismo que las áreas según, no sé, la magnitud o digamos, el orden que tengan, sea municipal,
provincial o nacional, cuenten con políticas públicas de sostén, que planifiquen sus recursos anticipadamente, previamente, que aquellas áreas que no lo tienen, ¿no? Que donde el Estado no tiene ni invierte ninguna de esas etapas llamadas clásicas, del antes, del durante, después, ¿no? Si el después no va a seguir tapando el agua o si en el después vamos a poder reducir en algo alguna situación. Por eso que también en el análisis del EDAN hay una dimensión política, creo que hay que tener en cuenta cuando pensamos hacia cada uno de los que estamos aquí, por poner un ejemplo, en cuanto a las experiencias que hemos tenido en esos territorios dañados, ¿no? Yo pensaba, si estos fueron recortados, los recursos fueron recortados, desfinanciados y ya no garantizan el acceso básico, la correcta distribución, la provisión a esas comunidades que ya mapeaban pobreza antes, digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Bueno, pasa que se vulnera aún más esos derechos que tienen las personas, que tienen las comunidades en el acceso general y particular o singular del evento que se dio. Entonces, conocer como conocíamos en las placas anteriores, qué hacer, cuándo, dónde, por qué, con quiénes, debería ser un ejercicio casi cotidiano, porque eso también ayuda a los equipos a pensarse en ese territorio tan diverso, tan complejo, y no en llevar adelante la mejor de las herramientas SEDAN que tengamos, la más pulida, la más prolija, porque no alcanza con eso. Tenemos ahí varios problemas para analizar, me parece, también relacionados con quién evalúa y cómo lo hace, ¿no? Porque no podemos, como decía antes, caer en esta trampa de decir, bueno, tenemos el mejor de los instrumentos, porque no se limita a eso únicamente. Y aquí se complejiza la lectura, creo, porque necesitamos también, y lo llevo al extremo, necesitamos también conocer cuál es el proyecto de país en el que vivimos, ¿no? ¿Cuál es ese estado? ¿De qué características tiene? Si es un estado presente, si es un estado no tan presente. Y eso para también entender que de UNEDAN no salen datos, de UNEDAN tiene que salir intervenciones comprometidas con las poblaciones que sufren, las poblaciones que padecen, que pierden vidas, que pierden sus casas, que no pueden cruzar del otro lado porque se inundó demasiado ese río. Y a la memoria se me vienen decenas de situaciones de emergencia que hemos tenido por falta de un Estado presente y que habíamos empezado precisamente a reconstruir hace muchos años otra forma de intervenir. Quienes tienen la oportunidad de evaluar, también con un EDAN o con un instrumento, también dan respuestas políticas a otras necesidades políticas. Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando nos pensemos, ¿no? Nos pensemos respondedores, los funcionarios, los profesionales, los trabajadores, trabajadoras, porque creo que esto corre para todo, para Estado, para ONGs, para voluntariados. La escena o la foto en algunos territorios dañados también muestra fortalezas, pero también muestra debilidades, ¿no? Y esas debilidades se ven porque hay descoordinación, porque hay territorios frágiles donde no se pondera de una ponderación desigual. Hay datos helados,
Digo, cada caja se releva lo suyo, lo cela, ¿no? Lo guarda. Y a veces es muy difícil poder compartir eso, eh, haciendo que en muchos casos se aparezca una especie de nuevo desalojo simbólico en el acceso a derechos de la comunidad afectada. Estas cuestiones me parece que son para rever, son para pensarlas desde los lugares, como decía antes, que nos toca o nos ha tocado transitar junto a esas comunidades. Paso ahí a las compañeras, obviamente vamos escuchándonos y la interrupción es lo mejor que nos puede pasar en este caso para que aportemos todos y todas, ¿no? Sí, yo creo que continuando con la línea de lo que venimos desarrollando y también lo fue explicando Miriam y también interviniéndolo Alicia, yo creo que cuando pensamos en un EDAM no estamos pensándolo en como una herramienta física, sino que detrás de ese EDAM hay humanos, hay un equipo. Y cuando hablamos de equipo, no hablamos solamente de personas y de un grupo que sí es necesario que sea interdisciplinario, sino también que tenemos que pensar en incluir o que esté, y seguramente está, sino que tenemos que mirar a la gente y a la comunidad como equipo, porque conocen el territorio, porque saben sus consecuencias, porque saben también cómo llevar las posibles respuestas. Entonces hablamos justamente de un EDAM integrado, holístico, o sea, que no mire solamente lo material, o sea, el daño material en una comunidad, sino también que mire lo que es lo psicosocial, o sea, los daños, lo que se atraviesan como traumas, como daños psicológicos, como pérdida de familia, como pérdidas de todo lo que, de situaciones de violencia de género, atraviesan un montón de cosas y también tener en cuenta dentro de los equipos a la hora de dar respuestas aquellos sitios o lugares que se destinan para las personas que son afectadas por emergencias y desastres. O sea, no es únicamente esa pronta atención que se le debe dar en un caso de emergencia y desastre que transcurren en 24 o 72 horas para dar una respuesta, sino también cómo se sigue esos pasos en la atención de la emergencia y el desastre, o sea, qué atención se le da, cuál es la población vulnerable, aquella que es invisibilizada, que a veces tampoco es tomada como un dato cualitativo, sino cuantitativo. En cuanto a las poblaciones vulnerables como la discapacidad, como las infancias, como las mujeres gestantes, como la tercera edad, creo que eso también implica tener y valorar el registro que tiene la propia comunidad. Y hoy cuando hablábamos y Miriam exponía sobre los mapas de riesgo, ¿no? Que uno dice un mapa de riesgo, pero hay un mapa de daño. Quiere decir que hay un daño preexistente. O sea, hay algo que sucedió y que pasó para que ese riesgo continúe, para que esa amenaza esté y para que ese desastre y para que ese evento se produzca. Y tiene que ver con un montón de eh, aristas, digamos, que empieza desde lo social, la interacción social, la comunidad, la falta de respuestas en cuanto a políticas públicas, o si bien en algún momento las hay, el dejar esas políticas públicas de lado porque deja de ser un Estado presente para ser un Estado ausente, privatista, y donde se percibe y se ve y se siente en la sociedad un abandono también y dejar de percibir, digamos, la importancia que tiene en todo esto los derechos humanos. Creo que Yo, sí.
No, yo en esa línea sí, estás contando, pensaba, ¿no? Digo, por esto tiene que llevar a pensar mucho. Eh, que tenemos, ¿cómo son esas comunidades? ¿Son pasivas? ¿Son activas? Creo que hay comunidades que son pasivas, que reciben o no ese recurso a medias, aquello que le toca, sin una anterior y activa participación en los problemas vitales que puedan transformar esa vida cotidiana y afrontar de otro modo esa adversidad. Entonces, hay situaciones que no se ven, que están invisibilizadas. Entonces, ¿cuántas de esas personas a las que asistimos participan de planes de emergencia locales en la planificación, en la conformación, ¿no? Están en esa mesa de planes de emergencia o de contingencia? ¿Cuántas de esas personas participaron de un mapa de riesgo anterior, inclusivo, que visibilice las barreras objetivas y subjetivas en discapacidad, en clientes, en género, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, no es solamente una comunidad que recibe una chapa, un colchón, un alimento, digamos. Es una comunidad que nosotros creemos es parte también de todo ese proceso de la gestión del riesgo y en particular de aquellas situaciones que cree que son sentidas o priorizadas o que están como adormecidas porque no instamos a hacerlas parte de esto. ¿Cómo se lee? Digamos, nosotros usamos instrumentos que relevamos daños, ¿no? Pero también, ¿a qué universo de políticas públicas se incluye, se integra ese esfuerzo de equipos cuando hay un problema de este tipo? ¿Se incluye en alguna política pública o esto aparece recortado y aparece desarticulado? A veces puede y a veces no, a veces se da y a veces no, pero creo que por eso preguntaba hacia qué país tenemos y qué país queremos, porque esto tiene que estar necesariamente incluido en una gestión mayor que transversalice todo. Digamos, ¿cómo leen? ¿Cómo se lee? Me parece también en las otras, los otros, los otros, la pregunta, ¿no? ¿Quién es lo mismo que responde un referente local de la comunidad afectada que otras personas? ¿Es lo mismo que un EDAN sociosanitario lo realiza un ente internacional o un organismo público? Digamos, ahí también vamos a encontrar diferencias de quién pregunta y también desde quién responde. Me parece que esas cuestiones que tienen que ver también con que en algún momento haya acuerdos anteriores, que haya una apuesta en común, va a hacer que haya menos desprolijidad en el territorio. Y no porque tengamos que ir de punta en blanco, digo, la desprolijidad, este tipo de desprolijidad genera mayor incertidumbre en las comunidades que están pasando por un momento también duro, ¿no? Sí, yo sumando a lo que decís, Alicia, creo que, o sea, cuando hablamos de una herramienta, en este caso de EDAN, es una herramienta, pero en relación con otras herramientas y en el marco de las políticas públicas, o sea, es indisociable de las políticas públicas. Es más, los EDAN brindan información para la toma de decisiones en las políticas públicas también, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y también los EDAN brindan información a las instituciones, ¿no? Que llevan adelante esas políticas. Yo me pregunto, y ahondando un poco más en lo que implican las vulnerabilidades institucionales específicamente, aquellas, digamos, debilidades que se presentan en las instituciones, aquellas como debilidades en la capacidad para accionar, ¿no? Bueno,
qué sucede con esto y cómo afecta en la buena implementación o en la adecuada implementación de los EDAN o en la inadecuada implementación de los EDAN, ¿no? Y bueno, y nos vamos a encontrar con vulnerabilidades institucionales por los distintos lugares donde transitamos que expresan justamente que expresan vulnerabilidad y que tienen que ver con la superposición, con los vacíos institucionales, con la desorganización, ¿no? Por eso la importancia de poder trabajar en una respuesta y en una evaluación de manera organizada. Otra vulnerabilidad, por ejemplo, la dispersión de esfuerzos o articulaciones que son endebles, ¿no? Débil formación del personal, resistencia a los cambios, ¿no? Si hay algo que a veces sucede muy habitualmente en las instituciones, es que hay mucha resistencia a los cambios. Entonces, se siguen como generando lógicas, viejas lógicas o lógicas instituidas, que son lógicas basadas en la respuesta, pero en la respuesta puntual, ¿no? Lógicas respuestistas. Yo valoro mucho a quienes hacen y quienes trabajan en la respuesta, pero lo que no concibo es la lógica respuestista, de solo trabajar en el momento puntual y en la respuesta, ¿no? Sino poder tener una mirada superadora y una lógica más integral, como decía Silvina hace un ratito, ¿no? Para poder gestionar los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, es necesario poder trabajar todas estas vulnerabilidades institucionales, la descoordinación entre actores, la omisión de las perspectivas de las comunidades locales también es una expresión de vulnerabilidad. Esto que decía recién Alicia, ¿no? De representar a la comunidad como población pasiva, como población damnificada, que no tiene capacidad, digamos, y no tiene capacidad para decidir, para tomar decisiones. No es así. Si nosotros vemos esa representación, los indicadores que construyamos para evaluar EDAN van a ser en esa lógica, ¿no? Es el que necesita ayuda, ¿sí? Ahora, también necesitamos, o sea, en vez de ser, ¿es el que necesita ayuda? Sí, puede ser, cualquiera de nosotros en una situación de desastre va a necesitar ayuda, pero también tenemos voz y también podemos participar en las decisiones que se toman acerca de los asuntos que justamente atraviesan nuestras vidas, en el caso que tengamos que vivenciar un desastre, ¿no? También otra vulnerabilidad, la ineficiencia en los usos de los recursos, abordajes fragmentados, bueno, pero lo que tenemos como posibilidad es poder convertir esas vulnerabilidades en capacidades institucionales. Y me parece que por ahí está el gran desafío, ¿no? Ahí está el desafío. Esto como para seguir sumando a esta charla, ¿no? De este momento de cuáles son las limitaciones y cuáles los desafíos, ¿no? Hay algo que llamaría también y que me preocupa, que tiene que ver con que si reflexionamos que la gestión del riesgo se hace desde un estado presente, ¿qué pasa si nos quedamos sin estado, ¿no? Estas nuevas miradas que aparecen. ¿A quién le vamos a reportar ese EDAN, ¿no? Si se recorta el Estado, ¿cómo se propone? ¿Cómo se responde a esas necesidades? Entonces creo que nada se puede pensar sin hacernos alguna de estas preguntas y defender, dejando en claro que nuestro paradigma es la gestión del riesgo con presencia del Estado, con inversión del Estado Nacional. En nuestro caso tenemos un SINAGIR, pero si nuestras provincias son castigadas con recortes de nivel nacional, toda nuestra seguridad ciudadana también se hace más vulnerable. Entonces, esto hay que pensarlo en términos también políticos y bueno, con una defensa activa, me parece, de esas políticas públicas y de construir seguridad humana, multiagencial,
integral, diversa, y caminar, me parece, con otros EDAM que impongan, que tengan que ver con esto último que decía Miriam, y no con EDAM que imponen miradas que vienen de los mercados o de la economía, donde deja generalmente a gente afuera. Entonces, tenemos que construir sentido desde ese lugar, me parece, ante esa atención inmediata, continuar con nuestros dispositivos, como tenemos en la provincia de Buenos Aires, trabajando junto a los municipios, armando más equipo, planificando, alertando tempranamente. Creo que con los ojos puestos en los territorios, anticipando juntos, reduciendo los daños y bueno, esto siempre desde lo habitado, sostenido y sentido que esa comunidad tiene. Creo que esa reflexión que cuente lo que padece la comunidad es tenerla también en la mesa donde uno considere esos procesos de salud, enfermedad, los valores culturales y las fortalezas que tenga esa comunidad, esas trayectorias, afrontamiento. No podemos seguir salir del agua, como decía Miriam, hasta acá, sino que tenemos que construir otras miradas entre todos para tener un país más justo y pensar todo esto del cambio climático, pensar todo esto de las emergencias y la multifactorialidad que se da, pensarlo de otro modo. Me sumo, Ale, a lo que vos estás diciendo también, de comprender justamente desde una edad contextos culturales, o sea, ambientales, socioeconómicos, donde ocurren los desastres, que muchas veces está descontextualizado. O sea, venimos aplicando algo que no tiene lógica en el lugar que está ocurriendo, en el territorio que está ocurriendo, con la comunidad que está ocurriendo. Entonces, si no nos posicionamos en comprender los contextos culturales, ambientales, ya sean las causalidades o las consecuencias donde ocurren esos desastres, y considerar los factores culturales, sociales, comunitarios, es muy importante porque es pensarlo desde una mirada de quien está padeciendo o quien conoce ese territorio donde surgen esos riesgos y esas amenazas, y quienes más que tengan esas voces. Y sobre todo que ya hay políticas públicas que se han implementado, programas, equipos, desde diferentes lugares y niveles, tanto provinciales como municipales. Y yo creo que también hay que respetar esos recorridos, porque no es solamente el valor de lo cuantitativo, sino también de lo cualitativo. O sea, qué información estamos recibiendo, para qué. Por eso también es muy importante la evaluación constante, o sea, no es responder solamente, entender como decía Miriam, tener la mirada respuestista. Bueno, pasó tal evento y tengo esta cantidad o esta información de datos, de los recursos que se necesitan, de las necesidades, y ahí queda todo, sino que se debe continuar porque es una población que después tiene sus consecuencias. Y no solamente hablemos desde lo material, hablemos desde las relaciones intrafamiliares, de las relaciones propias de la comunidad, de las instituciones, de lo que implican esas instituciones para los habitantes de esa comunidad, de los referentes, de los equipos que están trabajando ya en territorio, equipos de salud, educativos, socioeducativos, donde el EDAM se puede pensar únicamente con la gente adentro.
no un EDAN Disculpen, planificado desde un escritorio. disculpen, estamos ya en el tiempo, nos estamos excediendo del tiempo pautado, son las 10:32. No sé cómo quieren continuar, sé que tienen algunas diapositivas más. ¿O quieren cerrar? Sí, mientras van generándose algunas preguntas, si quieren, digamos, desde la audiencia, compartirles algunos como de los aspectos más significativos que estuvimos como conversando en esta segunda parte, ¿no? Bueno, por un lado, lo que implica pensar en un EDAN integral y holístico, ¿no? Como decía recién Silvina, que tenga en cuenta las dimensiones cuantitativas, pero también las dimensiones cualitativas, lo que implica la mirada multidimensional de las problemáticas, ¿no? Versus las miradas lineales. La importancia que tienen los derechos humanos, la perspectiva de derechos humanos al momento de diseñar un EDAN, de implementarlo, también la mirada inclusiva y pensar en un EDAN a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Esto a modo de resumen. No sé si alguna de las compañeras, colegas, quiere seguir con la siguiente diapo. Dale. Bueno, algo estuvimos conversando, ¿no? De esta dimensión política. Considerar el EDAN como instrumentos de las políticas públicas, transversalizar, profundizar el rol de los gobiernos en la gestión, promover esa gestión asociada y pensar que, bueno, lo que se tenga que gastar, hay que gastarlo, pero hay que pensarlo como una inversión para la salud pública, para la educación pública, para enfermar menos, para inundarnos menos, para no inundarnos. Entonces creo que esa es una dimensión de la que nosotros estamos muy convencidos y lo digo desde el lugar que orgullosamente estoy transitando junto a un equipo en la provincia de Buenos Aires. Es a lo que apostamos, con la gente adentro y trabajando de este modo. Te paso, Silvi, la otra placa. Sí, cuando estamos hablando de un EDAN participativo y situado, que es lo que estábamos justamente hablando sobre la comunidad y la incumbencia que tienen que tener los diferentes actores, que son los gobiernos en sus diferentes tipos de niveles, tanto nacional como provincial, como municipal, local, y lo más importante es la sociedad civil en sí, que pueda participar, que eso también lo estuvimos charlando y también incluir lo que es el sector privado, ¿no? Y la perspectiva y la participación de las comunidades, que eso también lo estuvimos refiriendo, que es muy importante, porque a veces creemos que el equipo del EDAN, no sé, se viene con una campera que dice EDAN y abordamos y llegamos a un territorio. No, ya hay equipos formados, hay gente, multidisciplinas y también referentes territoriales que están trabajando, ¿no? Hace muchos años, que saben dar una respuesta y una evaluación y una respuesta de lo que está sucediendo. Y por eso hablamos de los conocimientos territoriales de las comunidades afectadas, porque nosotros tenemos que tener ese conocimiento que se lo da la propia gente de la comunidad, la propia población y la valoración de las diversidades, que es lo que estábamos hablando, no caer en la generalidad de que todos necesitan lo mismo, el mismo recurso, las mismas necesidades, sino que lo que son los fenómenos de emergencia y de desastre, atraviesan de diferentes maneras a las personas y justamente lo más normal es actuar anormalmente ante un desastre. Entonces creo que por eso hay que tener esa mirada de no perder justamente la valoración de las diversidades y sobre todo desde los derechos humanos. Y agregaría, Sil, Sí, perdón, y agregaría en esto tan importante que decís, que nosotros no bajamos a un territorio, llegamos claro, a compartir en ese territorio,
lo que le pasa a diario, porque no vivimos allí, sino que por eso no bajamos a ningún territorio, no bajamos de ningún lado, estamos llegando y construyendo en esa llegada confianza para poder resolver la inmediatez, confianza para resolver el corto, el mediano plazo, con todo esto anterior que contaba Silvina, con toda esa sabiduría territorial que también existe y que no puede quedar afuera. Sí, por eso los equipos de LEDAM preparados para actuar no únicamente desde una capacitación, que sabemos muy bien que a través de la subsecretaría hay también varias direcciones y una dirección es la de fortalecimiento y capacitación, donde hay algo muy importante que se ha desarrollado, que es la psicología de la emergencia, o sea, cuando pensamos en actuar también en ese impacto que dan esos desastres y las emergencias desde la emocionalidad, ¿no? Y los traumas que puede causar esos impactos. Que cuenten con equipamiento necesario, los equipos que estén conformados de manera interdisciplinaria, la capacidad de escucha de la comunidad afectada, que es lo que estábamos hablando, facilitadores de instancias territoriales y colectivas, o sea, obtener esa información que ya existe en territorio, que ya fue registrada, no solamente como algo cuantitativo, sino que se trabaja desde lo cualitativo porque es trabajar de una forma humanizada, y equipos que también cuenten con acompañamiento y contención, dado que trabajan en situaciones de crisis de pública y esto les afecta también. O sea, que los equipos que estén trabajando también puedan ser atendidos, que tengan un espacio de contención, no solamente de evaluación, de respuesta, de lo que se llegó a hacer, de hasta dónde se llegó, qué es lo que se pudo brindar, qué recursos se pudo dar, sino también saber que ese equipo tiene un límite de desgaste emocional, físico, en lo cual hay que contemplarlo. Y para ello se requiere, desde lo institucional, que es muy necesario, conocer la dinámica del sistema institucional, o sea, cómo están conformadas las instituciones, qué perfiles tiene, cómo vienen trabajando dentro de la comunidad, qué recursos pueden aportar. Y cuando hablamos de recursos no hablamos solamente de lo material, sino también del recurso humano. Identificar las vulnerabilidades y capacidades institucionales, fomentar el trabajo de red, la coordinación y la comunicación, facilitar los acuerdos entre instituciones, que eso es muy importante porque a veces hay superposición, digamos, de las instituciones en generar recursos o en más que generar también en la búsqueda de recursos, entonces hay superposición. Facilitar acuerdo por eso entre las instituciones, incentivar encuentros institucionales periódicos, eso está muy bueno porque lleva a una organización y una optimización de lo que son los recursos humanos y dentro de los equipos. Promover instituciones que aprendan de experiencias de emergencias y desastres para gestionar riesgos y evitar futuros desastres. Eso es importantísimo, por eso creo que hay espacios de encuentro, se están dando espacios de encuentro en la provincia de Buenos Aires dentro de los equipos y se van a seguir dando, se está pensando y creo que eso es lo más importante, que es dar continuidad justamente a políticas públicas que están a la vista, que van funcionando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas en el chat. Muchas gracias a todos los... Bueno, podemos hacer acá y bajar el volumen. Si hay preguntas o comentarios. Comentarios yo, para no demorar, si quieren, se los voy a pasar por correo para que los tengan las expositoras. Hay muchas felicitaciones y muchos comentarios vinculados
digamos, en apoyo a lo que venían exponiendo desde las experiencias de los asistentes. Sí, no sé si hay alguna otra consulta o en la parte de preguntas y respuestas no encontramos. Bueno, como les decía, va a quedar grabada, así que cualquier cosa lo pueden volver a mirar. Les agradecemos mucho la preparación de esta disertación y esperemos que para quienes vienen acompañando todo el seminario, este cierre haya como un poco también sido el cierre de un conjunto de conocimientos que intentan integrarse en esta temática que nos une a los 4 gobiernos sobre la gestión del riesgo y los desafíos que nos propone el cambio climático. Sé que están ansiosos por los certificados y por las grabaciones. Apenas podamos, se los vamos a estar enviando. Agradezco mucho a Alicia Salmo, nuestra subsecretaria de Emergencia, a Silvina Córdoba, nuestra directora de coordinación, y a nuestra querida invitada Miriam Selman, que nos hizo el honor de acompañarnos en esta presentación.